Buenas noches, estimados. ¿Me confirma si me escuchan, por favor? Buenas noches, profe. Sí, sí le escucho. Ok, muy amable, gracias. Vamos a ver. Listo. ¿Me confirman también si es que recibieron los mensajes de revisión y calificación de sus trabajos? Sí, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Ok, listo. Entonces, estaríamos hecho ya en la primera tarea una secuencia completa, ¿no? De cómo debían entregarlo, cómo se hace la revisión, calificación y que ustedes tengan conocimiento de las notas, para que no haya inconvenientes en el resto del periodo. Si de pronto tienen alguna pregunta o duda respecto de lo que se hizo con la tarea, bienvenido, si no, para continuar la clase. Listo, habíamos ya revisado. Nos faltaba esta última parte sobre los elementos de maniobra, ¿no? Los pulsadores, los contactores. Y aquí tenemos Hasta ahí, hasta ahí. un Hasta ahí quedamos más o ejemplo. menos. Exactamente, aquí tenemos un ejemplo de lo que ustedes ya le es familiar, ¿no es cierto? De las asignaturas que ya recibieron. De todas maneras quise hacer hincapié justamente en esta imagen porque fue una de las observaciones que alguna vez en la Termo Esmeraldas, un supervisor de ahí, me indicaba que los estudiantes de Luis Tello no sabían cómo hacer la conexión de un mando de un motor, no sabían colocar el relé térmico, no sabían la ubicación en dónde va y todo lo demás. Bueno, en todo caso, aquí está de manera gráfica y bastante explícita la manera de conexión que tenemos de un motor eléctrico. Sí, acuérdense que desde la toma de energía que tenemos no es que conectamos directamente, siempre pasa por un seccionador. Sí, un seccionador en un tablero de distribución, ahí es donde tenemos el seccionador. Entonces, formaría parte del tablero de distribución, ¿sí? De las cargas que estaremos utilizando en esa área del proceso. Entonces, este elemento estaría dentro del tablero de distribución. Váyanlo observando, la forma como es y la simbología que tiene, que eso también fue motivo de queja, la parte de simbología. Entonces, la simbología del seccionador. Desde el tablero, entonces ahí sí vamos y nos conectamos al contactor, ¿sí? Que es el que va a manejar el prendido y el apagado del motor. En este caso sería un prendido y apagado directo, ¿sí? Solamente con un contactor, no estamos haciendo ni arranque estrella delta, ni variando la frecuencia, nada, es un arranque directo. Entonces ahí tenemos al contactor, ustedes pueden ver en color rojo está la simbología del contactor, ¿sí?
Luego del contactor, a la salida del contactor, tenemos conectado el relé térmico, el de protección, ¿sí? Protección del motor. La simbología, ustedes pueden verla acá. Vámosle. Sí, la parte del relé térmico. Y finalmente, luego del relé térmico, ya tenemos el motor. Vamos viendo. Hasta aquí no es nada nuevo, esto ya debieron haberles indicado en la asignatura correspondiente, pero valga la oportunidad, ¿sí? Ahora, aquí viene lo que ustedes conocían, la parte de el control utilizando las botoneras, los contactos auxiliares del contactor, ¿sí? Y los demás accesorios que están colocados en el esquemático de aquí, en el circuito de potencia. Entonces aquí tenemos el seccionador, tenemos el relé térmico, ¿sí? Dense cuenta que lo que estamos colocándole acá en el circuito de mando no es la posición de conexión real. La conexión real la tenemos acá al lado izquierdo. Esta es la conexión física eléctrica real que debemos hacer. Esta de la parte derecha es la manera como le esquematizamos el circuito de mando, ¿sí? Entonces las posiciones que ustedes van a ver aquí no son las que realmente van, es solamente la parte de control, el circuito de mando. Entonces fíjense bien en los títulos. Este es el circuito de mando, no es el circuito de potencia, que sería lo que realmente se conecta. Acá tenemos el circuito de potencia. Esto sí es como debemos conectarlo, ¿sí? Entonces aquí tenemos aquí la fase, tenemos por acá el neutro, ¿no es cierto? Digamos que es así, entre fase y neutro nomás la parte de control. Bueno, por lo general es así, fase neutro, pese a que el sistema es trifásico, ¿no? Eso también es otra. El circuito de potencia es el trifásico, la carga es trifásica. ¿Cómo? Dígame. Profe, disculpe, ¿cómo que cómo el circuito de mando se conecta entonces si no es así como está ahí? O sea, porque usted está diciendo que en realidad lo que se conecta como se ve en la imagen es el circuito de fuerza, pero el de control no. Ya listo, buena la pregunta. Ustedes saben que aquí la parte de lo que es el seccionador, usted puede tener sus contactos auxiliares, ¿sí o no? O si es que no tiene contactos auxiliares, puede utilizar una de las líneas, que sería el caso propiamente de aquí del seccionador. Digamos que aquí el seccionador tuviera un auxiliar. El rato que usted enclava el auxiliar, usted ocupa un contacto auxiliar de este seccionador y le coloca en el circuito de mando. Acá, por ejemplo, si ustedes pueden ver en la parte del relé térmico, el relé térmico ustedes ven aquí que tienen cuatro borneras, ¿sí? El sistema es trifásico, lo que significa que aquí en algún lado tiene un auxiliar. Entonces es el contacto auxiliar del térmico el que está utilizando aquí para el circuito de mando, ¿sí? Pero vuelvo y repito, una cosa es el circuito de mando y una muy diferente el circuito de potencia, que es lo que realmente se conecta, ¿sí?, para el funcionamiento del motor. Entonces, antes de que... Profe. ¿Perdón? Creo que sí. Profe, sí, creo que todos los compañeros, bueno, nos dieron el semestre pasado ese simulador de cada Siemens y ahí se ve el tipo de conexiones que se tiene que utilizar. Yo creo que todos saben que los auxiliares son los que se conectan acá en el control y directo se conectan al de fuerza, al circuito de fuerza, de potencia, como está diciendo. Exactamente. Sí, ok, listo. Yo ya sé que eso debieron haberle visto ya anteriormente, pero vuelvo y repito, no está por demás hacer una aclaración, ¿sí? Y utilizar. Mejor dicho, estar claros entre todos.
No sé si ya ahí queda un poquito más claro para la explicación del compañero. Sí, la parte de control se utiliza con los contactos auxiliares siempre. Muy difícilmente se mezcla la parte de potencia con la parte de control o de mando. ¿Sí? Acuérdense que de pronto este motor esté funcionando ni siquiera a 110, sino a 4160 voltios trifásico. ¿Sí? Entonces, muy difícilmente coger 4160 y meterle a la línea del circuito de mando, ¿no? Siempre se trabaja con los elementos auxiliares. Entonces, aquí tenemos la primera condición que nosotros le entendemos como un circuito, de hecho es un circuito eléctrico de fase a neutro. Quiero más o menos darle una introducción de cómo sería la programación ladder. Mantiene la misma filosofía. Imagínense que la corriente circularía de aquí hasta acá. Aquí estaría la carga, ¿sí? Y terminaría con neutro, ¿sí? Entonces todo lo que esté aquí, sean contactos abiertos, contactos cerrados, todo lo demás está en serie. Todas deberían estar cerradas para que obviamente haya energía en la carga y la carga se active. Y si es que aquí algo que está en la parte intermedia se abre, simplemente no deja activarle a la carga, ¿sí? Solamente ese concepto grábeselo porque es exactamente el mismo concepto que se utiliza en la programación ladder. Entonces, volviendo a la explicación, nosotros tenemos la parte del fase neutro, tenemos todos los contactos, sea de accionamiento o de protección en serie, ¿sí? Que son los que conectan la carga, y tenemos los auxiliares. En este caso, este contacto de aquí, lo único que nos está permitiendo es el enclavamiento, ¿sí? Es el enclavamiento o el circuito memorizado, que también se conoce, porque el botón, el pulsador, es de los que usted aplasta y cuando quita el dedo se regresa. O sea, no es de los que usted aplasta y queda aplastado. Por lo general ese sería un switch. Ese tipo de switch no se utilizan en la industria, se utilizan los pulsadores. Entonces usted al pulsador lo presiona y luego de que quite el dedo regresa a su posición normal. Entonces, si no hace este enclavamiento, el momento que usted quite el dedo se volvería a apagar el motor. Entonces, este contacto auxiliar lo que está haciendo es memorizando esta parte de aquí del mando, el enclavamiento de la marcha, para que no se vuelva a abrir, nada más, ¿sí? Y de ahí, cuando usted quiera pararlo, utiliza el pulsador de paro y desconecta el camino que va desde fase hasta la carga y se abre la energía y se apaga el contactor que está asociado al motor. Entonces, en definitiva, se apaga el motor, ¿sí? Ahora, esa filosofía, lo que acabamos de ver aquí, eso es similar para la programación ladder, por una parte. Ahora, ¿cómo sería la conexión? ¿Cómo sería la conexión eléctrica si utilizaríamos un PLC? Entonces vamos a colocarle, bueno, coloquémosle por este lado de acá, no se me confundan nada más. Vamos a poner PLC, ¿sí? Acá, por conveniencia nomás, acá pongamos las salidas, ¿sí? Y acá pongamos las entradas. Ya. Me recuerdo, Sí, claro. Dígame. La sigla, es que no me recuerdo. Ah, es un es un controlador lógico programable. Sí, eso es lo que significa PLC. Es que son siglas en inglés. En inglés sería Programming Logic Control, algo así. Pero en español, obviamente es al revés, sería controlador lógico programable. ¿Sí?
Entonces nosotros aquí tenemos los pulsadores. Ya habíamos dicho en la clase anterior que los pulsadores son elementos de entrada, ¿no es cierto? Entonces estos pulsadores, el de para, marcho, cada uno de estos ingresaría a las entradas. A ver, se me quedó. Aquí a la entrada. El otro también a la entrada. El otro a la entrada. Ya. ¿Qué más es elemento de entrada? ¿Quién me dice? Ah, ya están los pulsadores. Claro, ya los pulsadores ya les conecté a las entradas. ¿Cómo dice, profe? ¿Qué otro elemento más es de entrada de lo que tenemos en este circuito? Y de paso, váyanle pensando cuál es el elemento de salida. Salida, está. No. El térmico también es un elemento de entrada. Me está censando. ¿Se acuerdan que era los elementos que me dan información? ¿Sí? Esos son los que se conectan a las entradas. Y lo que yo voy a manipular, eso se conecta a la salida. ¿Qué es lo que voy a manipular yo aquí? El contactor, ¿no es cierto? Entonces el contactor debe estar conectado aquí a la salida. El relé térmico también es entrada. Claro, el contacto auxiliar, pero volvemos a lo mismo, el contacto auxiliar, olvídese la energía, ¿sí? La energía no, el contacto auxiliar sí. Sí, porque este contacto es el que me va a decir si es que si está calentando, está exactamente ahí sobre temperatura o no. Entonces, este me está dando una información y todo elemento que me da una información se conecta a la entrada. Vamos a ponerle por este otro lado para no. ¿Sí? Entonces ya tenemos el que es paro, el que es marcha, los pulsadores. También tenemos el relé térmico, ¿no es cierto? Y esos conectaríamos a las entradas. Aquí la lógica de programación, que sería la ladder, es esquematizar el concepto que les dije, que no se olviden del circuito de mando normal. Eso ya lo vamos a ver más adelante, solamente quiero que lo tengan en mente nada más. Y la salida se conectaría directamente a la bobina del contactor, ¿sí? Entonces, dentro de la lógica de la programación, el momento que usted presione Start, aquí en la lógica viene el comando acá al PLC, se actúa la lógica, la programación, y dice, ah, ya me presionaron el Start, entonces yo le mando al contactor a que se active, siempre y cuando el relé térmico no esté accionado, ¿no es cierto? Si el relé térmico está accionado, por más que le mande el Start, el contactor no se va a accionar, ¿sí? Entonces, si ven, la parte de control ya no tienen que cablearla como teníamos acá en el lado derecho. Ahora, cada elemento, sí, que me da información, sea paro, marcha, como los pulsadores, o térmicos, o puede ser de pronto que este motor, pongámosle algo adicional, que este motor esté accionando una bomba, ¿sí? Una bomba, y que esta bomba yo le coloque aquí un transmisor de presión, ¿sí? Le coloco un PT, un transmisor de presión, ¿sí? Si es que hay una sobrepresión en la tubería, también me manda a apagar el motor para proteger la tubería. Entonces, este transmisor de presión, ¿a dónde le conecto? A la entrada, porque también me está dando información. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, con el PLC yo puedo proteger mucho más mi proceso, ¿sí? No solamente como en el caso que ustedes ya conocían, era la protección del motor y arranque y paro. Pero ¿y qué pasa con el proceso? Si se eleva la presión, aquí no vas a ver el control tradicional, ¿no es cierto? Entonces ahora con un PLC o con un controlador podemos meter muchos más sensores, mucha más información de nuestro proceso,
le hacemos la lógica, la programación respectiva y podemos tener un mayor control sobre el accionamiento de nuestro motor, de nuestra bomba, de nuestro ventilador, de nuestro compresor o de lo que nosotros tengamos. ¿Sí? Entonces, Una pregunta. dígame. Profe, Con el PLC ahí, ¿cómo está en la figura, PLC solamente sirve para un motor o de ahí pueden ser? No, Sí, puede por- tener varios. Eso ya vamos a Pero ver más no- adelante, pero va a depender de las entradas y salidas que tenga. Por ejemplo, si tengo 8 salidas, Profe, yo puedo activar 8 motores. Si tengo 4 salidas, solamente voy a poder profe, activar disculpe, 4 se me fue motores. el- Dígame. Hablamos sobre lo que los auxiliares los auxiliares eran los que iban a la entrada del PLC, ahí hasta ahí que dice, me fue el internet, comunicó algo más. No, solamente eso, sí, que los auxiliares de estos elementos, bueno, si vamos a ver, los botoneras que eran contactos o abiertos o cerrados, ¿no es cierto? Entonces esos ingresaban a las entradas. Si vemos el contacto auxiliar del relé térmico, también va a ser un contacto, o está abierto o está cerrado. Entonces también ingresamos a las entradas del PLC. Por el momento solamente llévense la idea de que se conecta a la entrada. Y ya más adelante vamos a ver cómo se conecta eléctricamente. Sí, porque ahí falta conectarle a la energía. Pero bueno, no quiero confundirles por el momento. Solamente quiero que asocien qué elementos son de entrada y qué elementos son de salida. ¿Sí? Entonces, de pronto, aquí yo puedo también jugar con otra cosa. Aquí no solamente puedo activar o desactivar el motor, digamos que para el calentamiento del motor o cualquier otra cosa yo coloco un ventilador. Digamos que aquí al lado voy a colocar un ventilador, ¿sí? Para que se me enfríe el motor, y este está asociado a otro contactor, pongámosle a un K2, ¿sí? Entonces ahora yo también con el mismo PLC no solamente puedo accionar el motor, sino también puedo accionar el ventilador. Entonces, como ven, yo ya tengo muchas más opciones que puedo ponerle a mi sistema de control. ¿Sí? Digamos que mi proceso no permite que se pare el motor, entonces hay que ver otros medios que si es que sube la temperatura, en vez de apagar el motor, le vaya a enfriar, ¿sí? De tal manera que mi proceso no se detenga. O de pronto puedo poner otro motor también en paralelo, de tal manera que si sobrecalienta un motor, automáticamente le prendo al otro. Entonces la posibilidad se me aumenta como usted haga el diseño de su sistema. ¿Sí? Entonces el PLC o el controlador ya le brinda todo ese mundo de opciones y de posibilidades. ¿Sí? Esa es solamente parte introductoria. Ya vamos a entrar de lleno a la materia del PLC y ahí van a entender mucho mejor. Ahorita solamente son generalidades, ¿sí? Una comparación entre lo que ya conocen y lo que podrían hacer con un PLC. Nada más. ¿Alguna pregunta hasta ahí? yo Quería preguntar. Usted dice que entre la salida podemos conectar otros motores, ¿verdad? Sí, contactores. Yo Claro. le preguntaba que ese mismo circuito, o sea, con los botones, la botonera, se puede hacer con el mismo PLC, o sea, otro sistema, circuito de mando y así otro de potencia. Y con el mismo PLC se puede controlar independientemente a los dos. Sí, sí se puede hacer eso. De hecho, por ejemplo, a ver, vamos viendo aplicaciones de un solo mando, ¿sí? Pero con dos motores. Fácil. Ustedes han visto los sistemas de abastecimiento de agua en los edificios o en las empresas grandes, ¿no es cierto? Donde hay bastante consumo en el tanque reservorio para distribución del agua. No es que existe solamente una bomba, por lo general tienen dos y las hacen funcionar de manera alternada para que no esté prende y apaga el motor, prende y apaga, prende y apaga. Ustedes saben que eso le va a desgastar
sí, al motor, a las bobinas, y le va a reducir su tiempo de vida útil. Entonces, para evitar eso, suelen tener dos motores que se van alternando. Si ya trabajó un motor, en la siguiente corrida trabaja el otro motor. Trabajó ese, en la siguiente corrida regresa al primer motor. Pueden tener dos o pueden tener tres, como usted haya hecho el diseño, ¿sí? Entonces, esos dos motores o tres motores van a funcionar con los mismos mandos, porque el mando va a ser arranque el sistema de abastecimiento de agua o pare el sistema de abastecimiento de agua. Ya no es el arranque y paro de un solo motor, ¿sí me hago entender? Es el arranque y paro de todo el sistema. De pronto ahí contesto la pregunta que me estaba haciendo el compañero. Si con un solo botonera puedo controlar más equipos. Sí, porque ahí ya la botonera no es el de prender y apagar de un solo motor, es el prendido y apagado del sistema completo. Dígame. Yo Decía, sí está en su explicación, pero yo decía si lo mismo se puede hacer, o sea, no solamente una sola botonera. Todo lo que tiene ahí, o sea, dos partes. otra botonera, otro circuito mando, otro circuito de control. O sea, dos se pueden poner en uno solo PLC. Claro, ese es el otro ejemplo que iba. Ya no es con un solo botonera, ahora son dos y cada uno maneja su motor. Claro que lo puede hacer, ¿sí? Ahora, bueno, más adelante vamos a ver. Lo único que debe tener en cuenta es que la programación no la hace en paralelo. La programación es como cuando usted lee un libro. Usted lee el libro de izquierda a derecha, de arriba para abajo, ¿no es cierto? Así es la manera como leemos, ¿sí o no? Y así es la manera también como lee el PLC, de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Entonces la primera línea puede ser la programación del motor 1, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, puede ser la programación del motor 1. Luego de que termina la lógica de programación del motor 1, empieza la lógica del motor de programación el motor 2. ¿Sí? La programación del motor 2. Ahora, dependiendo de la velocidad, ustedes saben que estamos hablando de controladores, que es los mismos controladores que nosotros tenemos en los computadores y todos los equipos electrónicos. Ustedes saben la importancia que tiene la rapidez, ¿no es cierto? La velocidad que tiene el procesador. Entonces, si el procesador es rápido del PLC, eso va a pasar casi inmediatamente y es como que tuviera un control simultáneo de los dos motores, pero en la realidad, si lo fuéramos en cámara lenta, no es un control simultáneo, sino que empieza el control de arriba a abajo, de izquierda a derecha, las líneas de programación, hasta terminar y de ahí regresa nuevamente al inicio. Ese es el orden. Ya le vamos a ver eso más adelante cuando veamos la programación de ladder, ¿sí? Del PLC. Entonces sí se pueden tener varios subsistemas en un solo PLC, sí se lo puede tener. O puede tener un PLC para un subsistema, otro PLC para otro subsistema y entre ellos interrelacionarlo. También lo puede hacer. Como vuelvo y repito, el PLC abrió una infinidad de posibilidades y de ventajas para el control de los sistemas industriales. Lo que ya de antemano ustedes pueden pensar, si yo utilizo un PLC, estoy mejorando la seguridad de mi sistema. Sí, porque usted puede ponerle muchos más sensores que le va a proteger de mejor manera a su sistema. Esa es una de las ventajas de utilizar el PLC. Incrementa la seguridad de su sistema. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta hasta el momento? Verán que estamos solamente en la parte general, todavía no entramos en materia. Ok, listo. Entonces, esa sería... dígame. Ninguna pregunta, es que ahí nos tocan que nos enseñan a contestar el PLC. Ok. Todo eso. Listo, entonces una breve introducción nada más de lo que ya conocían y nuevamente haciendo una aclaratoria de lo que ya sabían, pero no está por demás, y una breve introducción de cómo sería si utilizaríamos el PLC. Bueno, algo más todavía tenemos que saber respecto de los arranques de motores, que es la principal aplicación que nosotros tenemos en la industria. Sí, por lo general todo lo que activamos son motores. Si es un ventilador, el ventilador funciona con un motor eléctrico. Si es una bomba, la bomba está asociada a un motor eléctrico. ¿Sí? Si es una banda transportadora,
la banda transportadora está asociada a un motor eléctrico. No sé qué otra aplicación, un compresor. Si prendo un compresor, yo sé que ese compresor va a estar asociado a un motor eléctrico. Entonces el motor eléctrico es el elemento común en toda la parte de lo que es control. De pronto lo único que cambia es cuando hablamos de temperatura, que ahí lo que activamos serían niquelinas, ¿sí? O calefactores, calentadores, que ya no serían motores. La única aplicación en la que ya no utilizaríamos motores, ¿sí? No sé si ustedes tienen alguna otra aplicación en la que no se utilicen motores. Podríamos compartirle con los compañeros, pero esas son las principales, lo que es temperatura y todo lo demás que se utilizan en motores. Entonces la particularidad que les decía en las clases anteriores es ver el comportamiento del motor en el arranque. Aquí en esta gráfica es bastante ilustrativo. Ustedes pueden ver en color rojo es el arranque directo. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que durante todo este tiempo de aquí, verán que la parte de abajo es tiempo, que durante todo este tiempo, miren, la corriente nominal está acá. Aquí está la corriente nominal. ¿Sí? Entonces durante este tiempo y un poco más, es más, realmente es hasta por acá, la corriente sobrepasa la corriente nominal con un pico bastante grande. Esto tenemos en el arranque directo, ¿sí? El otro arranque que nosotros conocemos, el que le sigue, es el arranque estrella triángulo. Si ustedes ven, ese está en color azul. El arranque estrella triángulo, a ver, vamos viendo la corriente que teníamos, la corriente, digamos, de arranque directo, pongámosle ID. Acá tenemos la corriente del estrella delta, pongámosle así, XY, ¿ya? Entonces miren, de cajón inicialmente ya es un poco menos la corriente en el momento del arranque, en el corriente estrella delta, ¿sí? Entonces empezamos el arranque un cierto tiempo cuando ya empieza a vencer la inercia del motor, y ahí hacemos el cambio, ¿sí? De estrella triángulo, hacemos el cambio, y si ustedes observan, aquí tenemos sí un pico alto, ¿sí? Pero miremos la duración. Ahora la duración es solamente esto de acá, ¿sí? Entonces tenemos un pico de corriente, sí, pero no dura tanto como el del arranque directo, ¿sí? Entonces hemos mejorado las condiciones de arranque del motor. Este es del arranque estrella delta, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, porque voy a borrar para hacer la explicación de los arrancadores suaves. Está claro, ¿no? Arranque directo tiene una corriente inicial demasiado elevada. Acuérdense que era, creo que 7 veces la corriente nominal, ¿sí? Y el tiempo que dura teniendo una corriente mayor que la nominal, ella es un tiempo considerable, y después baja a los valores nominales. Entonces esto de aquí reduce con el tiempo, reduce el tiempo de vida útil del motor. Entonces no es tan recomendable si queremos protegerle a nuestro motor. Ahora, con el arranque estrella delta, Profe, dígame. pero esos arrancadores de ahí, para que no sea tan elevado, ¿qué se utiliza? Esos los variadores. Sí, ¿Cómo que se llama? falta otro, falta el arrancador variadores. suave y falta de ahí el variador de frecuencia, ¿sí? Pero ahí también hay un criterio que usted tiene que manejar, ¿sí? Si, ¿qué le sale más conveniente? Usted puede decir, yo protejo a mi motor, pero el variador de frecuencia, el costo es más elevado que el mismo motor. Claro.
Entonces, ¿para qué voy a ponerle un variador de frecuencia? Le arranco de manera directa. Acuérdese que el arranque directo es Yo he escuchado, directo. profe, se utiliza más en motores ya inmensos prácticamente, grandes, Claro, que sí son demasiado costosos y sí, como quien dice, es necesario alargarle la vida útil a ese motor. Pero ahí para un motor pequeño y todo, más caro va a salir el variador de frecuencia que el motor. así es. Sí, ese es justamente el criterio. Gracias por la intervención. Sí, ese es justamente el criterio. Bueno, en realidad son dos los criterios. La una respecto al costo del motor, pero la otra también es respecto al proceso. ¿Qué tal si yo necesito un proceso en el que inicie de manera suave? O de plano le cambio al proceso y valga la oportunidad para, bien que topó esa, ese dato, porque, por ejemplo, usted puede modificar el proceso solamente con implementarle el variador. Entonces, me explico para que esté un poquito más claro. Vamos a un caso particular que tenían antiguamente en la refinería, lo que era la estación de bombeo en el que llevaban de los buques hacia los tanques de refinería. Se utilizaban unas bombas, entonces las bombas eran de arranque directo. ¿Qué pasaba? Venía aquí el motor, venía aquí la bomba, la succión, la descarga. Entonces en la parte de succión venía toda una tubería así medio raro. Por acá obviamente tenía que estar válvulas. Bueno, me salió feo, pero esta es una válvula. Y en esa época las válvulas ni siquiera eran automatizadas, eran manuales. Entonces tenía que estar un operador por acá. Entonces por acá se manejaba una presión. Sí, aquí tenemos un transmisor de presión de succión. Por acá la tubería de descarga también tenía otra válvula de control, ¿sí? Donde estaba otro operador viendo aquí otro manómetro, viendo aquí otro transmisor de presión, ¿sí? Y acá abajo el que operaba el motor, aquí tenía la botonera, el start, el stop, ¿sí? Y estaba otro. Entonces vamos a dibujarle a los caballeros. Aquí había uno para arrancar y parar la bomba. Acá había otro que manipulaba la válvula de succión. Acá había otro que manipulaba la válvula de descarga, cada uno viendo su propio manómetro, ¿no? Entonces el de acá es el que iba viendo el flujo. A él todavía le falta un transmisor, que es el del flujo. Sí, bueno, pongámosle por ahí el flujo. Entonces él es el que le controlaba por radio y le decía al de la descarga: abre la válvula, cierra la válvula. O al de succión: abre la válvula, cierra la válvula. Entonces el inicio del proceso era un corre para el personal, sí, porque en el buque ya les llamaban por radio: ya estamos esperando, inicien. En refinería decían: ya está todo listo, alineadas las válvulas para que ingrese el producto a los tanques. Entonces el de acá daba la orden: listo, arrancamos la bomba. Y ahí tenían que estabilizar al sistema. Entonces ya se pueden imaginar todo el trabajo, y todo dependía del hombre, de la persona. Y ahí volvemos a la definición de control manual, ¿sí? Teníamos el control manual. Ahora, ¿por qué tenían que manipular las válvulas? Porque acuérdese que el arranque del motor era directo, o sea, arrancaba y la bomba se disparaba a valor nominal desde el inicio. Entonces, ¿dónde estabilizaban al sistema? Lo estabilizaban con las válvulas, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasó el momento que se puso variadores de frecuencia en estas bombas? Primerito esto.
ya no se necesitaba tener el personal manipulando las válvulas. De hecho, al inicio del proceso, todas se les podía abrir, entonces 100% abiertas. ¿Sí? 100% abiertas. Ya no se necesitaba controlar las válvulas. ¿Por qué? Porque ahora usted el control tenía sobre el motor con el variador de frecuencia. ¿Sí? Pongámosle aquí variador de frecuencia. Entonces, cuando iba a empezar el proceso, la bomba empezaba a girar despacio. ¿Sí? Empezaba a mover, a desplazar el producto despacio. Entonces se iba llenando la tubería, se iba entregando al tanque en refinería y se iba controlando. Cuando ya empezaba a llenarse la tubería, empezaban a aumentar la frecuencia, aumentaba la velocidad, aumentaba la frecuencia, aumentaba la velocidad, hasta estabilizar a los valores que se requería el sistema. Entonces miren, cambió completamente el procedimiento como se lo daba anteriormente. ¿Sí? Se hizo más seguro, ¿sí? Se hizo más rápido, se hizo más controlable. Ahora todo este variador está metido dentro del sistema de control y están en las pantallas. Ahora ya los operadores y todo ya no tienen que estar en campo, solamente están en la pantalla del computador. Sí, en la pantalla del computador, viendo las gráficas y viendo cómo se estabiliza el sistema. ¿Sí? Viendo su proceso, las válvulas, si están abiertas, están cerradas, las bombas, cuánto están bombeando y todo lo demás. Entonces ya se hizo un sistema de control automático y modificó el proceso. Entonces, contestando lo que decía el compañero, son dos criterios. Una, si es conveniente comprar un variador para proteger mi motor, si de pronto no va a salir más caro el variador que el motor. Y la otra, qué ventajas voy a tener sobre mi proceso. ¿Sí? Acá se justificó más que bien la utilización de variadores de frecuencia versus lo que se venía utilizando desde los años 80. Verán que esto recién se cambió cuando hubo el paro de refinería. No sé si me hacen acuerdo de que era 2016, por ahí. Bueno, cuando hubo el paro de refinería y recién se cambió. Pero esa estación venía trabajando desde los años 80. Entonces desde los 80 hasta el 2016 era manual todo. Y recién últimamente se cambió. Entonces se justificó todo el cambio porque el proceso se hizo mucho más seguro. ¿Sí? Entonces esos serían los dos criterios para ver si me conviene un variador de frecuencia o no. A ver, antes de olvidarme, vamos a la asistencia, la primera hora. A ver, vamos, dice... Ve, justo se conecta una compañera. Ante René, si está, dígame. Intriago por si acaso porque tengo mega y me acaba, perdón. Ah, ya. Ávila, si está. Bone Jarry, ¿qué pasa con el compañero Jarry? Desde el año anterior que no le veo. César Cabezas tampoco está. Castro Anthony, más conocido como Anthony, no asoma ni el Anthony ahora. Cedeño Samuel, si está. Alan Cherre, si está. Gonzalo Hidalgo, si está. Paola Intriago, si está. Jessica Mina, si está. Byron Troya, no le veo a Byron Troya, no está. Y Alina Vera, que justo se acabó de conectar. Ya, entonces 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Hay uno más. Ah, España. No sé si ya conversó con Secretaría de lo que no aparece en listas. No sé si ya tiene alguna respuesta. El compañero España, no sé si me está escuchando.
No, no me contesta el compañero España. Bueno, el único que no consta en listas, ¿no? Ya. Ok, entonces vamos a desconectarnos en este momento y nos volvemos a conectar para continuar con la clase, por favor. Listo, continuamos entonces. Listo, vamos a dar lectura ahora, vamos a ver qué dicen los arrancadores suaves. Empecemos con René Ante. Buenas noches, mi estimado, me confirma si me escucha. Buenas noches, profe. Listo, ayúdenos con la lectura de respecto a los arrancadores suaves. Arrancadores suaves son equipos que contribuyen a disminuir el pico de corriente de la energía eléctrica al momento de arrancar motor de grandes potencias. Además, disminuyen el par de arranques mediante el control del ángulo de fase. Ok, listo. Gracias. Sí, estos equipos ya van con algo adicional. Sí, ya se meten con la parte de el par de arranque. Sí. El par o el torque que nosotros tenemos de el momento de arrancar. Acuérdese que usted tiene dos opciones, ¿no? Si usted controla la energía, de pronto usted le puede hacer débil en cuanto al torque. Si entendemos lo que es el torque, ¿no es cierto? Es veámoslo como el grado de fuerza que tenemos para empezar a mover algo, ¿sí? Por ejemplo, si quiero yo moverle a un vehículo, ¿sí? Y tengo dos personas, un muchacho joven, alto, 2 metros, físico culturista y todo lo demás, y un niño de 12 años, ¿sí? Medio flaquito, todo ahí, que un poco desnutrido también. Tenemos a los dos y les hacemos mover un vehículo. ¿Cuál va a tener el mayor par de arranque al momento de moverle al vehículo? Obviamente la persona más fuerte, ¿no es cierto? La otra persona, por más que le ponga toda su fuerza, pero le va a empezar a mover de manera suave. El otro, en cambio, de un movimiento ya le puede hacer mover y coger velocidad al vehículo, por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces eso hace referencia un poco al par de arranque. ¿Qué tanta fuerza yo tengo al inicio para vencer la inercia que me presenta la carga? Entonces, el momento que yo controlo la energía, puedo debilitar mi par de arranque del motor, o puedo mantener el par y solamente controlar la velocidad. Entonces aquí usted ya puede jugar con este arrancador suave. También puede tener la opción de poder manipular el par de arranque del motor. En ciertas aplicaciones usted necesitará que no sea un arranque brusco,
que no sea tan fuerte, sino que aparte de que es a baja velocidad, también el torque sea más suave. Y después, a medida que va aumentando la velocidad, el torque también vaya aumentando. Sí, no sé si estuve claro con la explicación. Eso es lo que tiene que ver a lo que es el par de arranque nada más. Entonces, para este tipo de control, utiliza lo que es el control del ángulo de fase. Dígame. Profe, uno en los motores, ¿cómo calcula ese torque, el torque del motor? Ya, ese es un dato característico del motor. Es La dato placa. de placa ya, exactamente. Es dato de placa ya. Ah, ya. A ver, bajémosle un poco aquí el... Eso. Mira, esta es la manera de conexión ahora del arrancador suave. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos las líneas, la parte del circuito de potencia, ¿sí? Pasa por el contactor, obviamente por el contactor seccionador sería en este caso el elemento que veíamos en el circuito anterior, el elemento que estaría en el tablero de distribución. De ahí se conectaría al arrancador suave, y del arrancador suave ya estaría conectándose al motor. Como ustedes pueden ver, las conexiones auxiliares, que es para la parte del control, aquí tiene el botón de parada, ¿sí? Y de arranque, tiene la botonera, pero ustedes fíjense también que tiene un contactor, utiliza aquí un contactor. Y si ustedes ven la energización de este equipo, la hacen a través de un transformador y toman el voltaje de las líneas, lo que les decía. ¿Qué tal si yo tengo un 4160 voltios trifásico? Esa sería la parte de potencia. Pero este variador no funciona, la parte de control no funciona a 4160, funciona digamos a 110. Entonces, obligadamente debemos colocar este transformador, ¿sí? Entonces, si aquí tenemos 4,16 KB, Profe, y dígame. ahí cuando se utilizan esos arrancadores, Ay, yo te suaves que está conozco, diciendo, no sé, ¿cómo es que? No se ponen las otras protecciones que hagan en el otro circuito que nos enseñó. A ver, este es arranque propiamente del motor, sí, no es un reemplazo del PLC. Este sería el reemplazo del arrancador que vimos al inicio, del arrancador directo. Sí, no es reemplazo del PLC. El PLC ya le daría mucho más opciones. De hecho, con el mismo PLC usted puede hacer el arranque estrella delta. Sí, o puede hacer también un tipo de arranque específico para su proceso. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Solamente estamos viendo los tipos de arranque del motor y los elementos que nosotros tenemos para mitigar un poco los picos de corriente altos que tienen los motores al arranque. Entonces, ya habíamos visto el primer circuito que analizamos, el arranque directo, y ahora estamos viendo cómo es con un arrancador suave. Pero sigue siendo un control propio de ese motor. O sea, a este arrancador, a este módulo de aquí, que es lo que entiendo me está diciendo, ya no puedo meterle más entradas ni hacer más salidas. Es un equipo específicamente para arrancar un solo motor. ¿Sí? De pronto a este arrancador suave, ¿lo puedo asociar con un PLC? Sí, veámosle cómo podríamos hacerle. Ya, pongámosle el PLC acá. Acá tenemos las salidas. Pongámosle por acá las entradas. ¿Sí? Entonces vamos viendo. Aquí tengo el pulsador de parada y el pulsador de marcha. Entonces estos pulsadores ya no los colocaría aquí al arrancador suave, sino que estos pulsadores los colocaría a las entradas de mi PLC.
Ahora, este contactor de aquí ya lo elimino, no lo voy a necesitar porque el enclavamiento lo voy a hacer en programación. Acuérdense que este de aquí está solamente para enclavarle aquí el arranque, ¿sí ven? Aquí está el K1 y aquí está el K1. Entonces, este de aquí me lo elimino porque eso ya lo puedo hacer internamente como una lógica de programación. Y la salida entonces la colocaría aquí en este punto del arrancador suave. ¿Sí? La salida vengo y le doy el voltaje aquí a este punto del arrancador suave. Entonces cuando yo presiono el pulsador, corre la lógica del PLC, le manda a accionar, me da la señal al arrancador suave y utilizo un arrancador suave. Ya no utilizaría el arranque directo, el contactor, sino utilizaría este arrancador suave. Y puedo, como ya tengo ahora sí el PLC, puedo ponerle también más sistemas de medición y más sistemas de control, ¿sí? Entonces, ¿puedo utilizar un arrancador suave con un PLC? Sí. Listo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Si no les queda claro algo, pregunten nomás con confianza. Vamos viendo las características que brindan estos equipos. Sí, vamos a ver, vamos con Paul, ayúdenos con la lectura, aunque usted estaba con megas, me decía, no sé si puede, de no pasamos con otro Sí, compañero. profe, a ver, es que no veo bien, auméntele un poquito, profe. Ahí, Ya, ahí nomás, no lo muevas, característica dice. ¿Sí me escuchan? sí se escucha. Ya, reducción de estrés mecánico y en los sistemas de transmisión, reductores, roldanas, dice, correas, etcétera, Sí, para motores trifásicos de baja a alta potencia. No se produce puntas de intensidad, no requiere mantenimiento, reducción de par de arranque regulares. regulable, ok, muy amable, gracias. Sí, Regulable, sí, ok. sí, esas son las características que estaría brindando ese equipo, ¿sí? Reducción del estrés mecánico. Acuérdese que si usted utiliza un arranque directo, el motor tiende en una milésima de segundo tratar de girar a la velocidad nominal, lo que significa que coge y va con toda su fuerza a tratar de girar a esa velocidad. Entonces eso, como decíamos anteriormente, el motor nunca trabaja solo, siempre está acoplado a una bomba, está acoplado a un compresor, está acoplado a unas aspas de ventilación. Entonces la otra carga va a sentir ese cambio brusco del estado de reposo al estado de movimiento inmediato y de pronto puede afectar la vida útil, ¿sí?, de la parte mecánica. Por eso dice, reduce el estrés mecánico y en los sistemas de transmisión, como los reductores, roldanas, correas, ¿sí? Bueno, es utilizado para motores trifásicos de baja a alta potencia. Ya decíamos, no solamente los de alta potencia por ser caros, también pueden ser los de baja dependiendo del proceso. No se producen puntas de intensidad, sí, estos equipos ya le controlan de mejor manera los picos de corriente. Regresémonos acá, parece que esa me la salté. Sí, miren, el arrancador suave ya no genera ningún pico, ¿sí? Ustedes pueden ver, esta es la curva, arranca desde una corriente menor a la nominal, pasa, aumenta por sobre la nominal, pero no es un pico excesivamente largo, y de ahí nuevamente baja y recupera el valor nominal. Entonces desaparecieron los picos que me presentaba el arranque directo y el arranque estrella delta, ¿sí? Eso es lo que nos está indicando acá. No requiere mantenimiento, como ustedes ven, ya son equipos, miren cómo es, ya no tiene acceso, toda la parte, la lógica y todo tiene internamente, acá solamente hace las conexiones eléctricas y se acabó, ¿sí? Entonces a eso quiere decir que no necesita mantenimiento.
Y la reducción del par de arranque es regulable, como habíamos dicho, hace una regulación del par. Acá tenemos en cambio el arranque estrella y triángulo, ¿sí? Aquí tenemos los parámetros de configuración de nuestro arrancador estrella delta. Dice voltaje nominal. Bueno, los parámetros, tiene que colocar los parámetros del motor. La corriente nominal también está dentro de los parámetros del motor, en la placa del motor. El tipo de arranque puede ser directo, limitado por corriente o incremento de torque o a través de una rampa. El tiempo de arranque también puede ser configurable. El tiempo de paro también puede ser configurable. Eso también es otra ventaja, ¿no? Acuérdense que cuando usted corta la señal de control, el apagado también tiene su tiempo de inercia. El motor sigue girando hasta que la inercia hace que se detenga. Entonces usted también podría tener un control sobre ese tiempo de paro utilizando este tipo de arrancadores. Bueno, aquí es para que ustedes lo lean, está en la guía de estudio, entonces pueden ver más características sobre este tipo de equipos. Miren, aquí hay ciertas características a ciertas aplicaciones específicas, por ejemplo para cinta transportadora, para transportador a rodillos, para compresor, para un ventilador, para una bomba hidráulica. Si ven, las aplicaciones son diferentes en ciertas características, ¿sí? Acá continúa, está en este tipo de clase, los primeros eran clase 10, este es clase 20, este en cambio ya sirve para aplicaciones donde se trabajen con mezcladoras o con alguna centrífuga o con una máquina fresadora, ¿sí? Cada una de estas aplicaciones requieren condiciones específicas. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Dígame. Profe, eso que decía, eso que dijo ahorita sobre los que, digamos, los motores que la inercia que te siguen rotando, eso se programa para que en un tiempo se pare de una vez, o cómo. Sí, si el sistema tiene la opción, o sea, si está teniendo usted el control del motor, entonces usted también puede, tanto al encendido, puede controlarle como al apagado, dependiendo de su aplicación. Profe, entonces, eso es lo que se utiliza digamos, en una turbina, que a lo que deja de funcionar tiene que seguir girando, porque como está caliente se puede dañar, entonces tiene que seguir girando mientras. Eso es lo que se utiliza más o menos así. Exactamente. Para que siga. Sí, hay ciertas aplicaciones en las que se necesita que también el motor no se apague directamente, sino que continúe un cierto tiempo más, vaya debilitándose o vaya el proceso cambiando sus características, como dice usted aquí, la temperatura o cualquier otra cosa más, y ahí cuando esté ya un poco más controlada la situación, que se detenga completamente. Es lo mismo que pasa con los grupos de electrógenos, con los generadores, ¿sí? El generador, el momento que regresa la energía de la ciudad, no es que en ese momento ya se apague el generador. Cuando regresa la energía de la ciudad, ¿hace transferencia el tablero? Sí, pero el motor como tal sigue funcionando un cierto tiempo más, en vacío obviamente, porque ya no tiene carga, ya la carga hizo transferencia de la energía de la ciudad, sigue trabajando un tiempo más en vacío y ahí se apaga. ¿Sí? No es recomendable que los equipos, en ciertas aplicaciones, no en todas, es recomendable que siga trabajando un cierto tiempo más y luego termine de apagarse completamente. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar ya a lo que son los variadores de frecuencia? No, listo, entonces vamos con los variadores de frecuencia. Vamos con la compañera Jessica Mina. Buenas noches, mi estimada. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Sí, profe, buenas noches, sí le escucho. Buenas noches. Ayúdenos con la lectura respecto a los variadores de frecuencia, por favor. Los variadores de frecuencia es un aparato electrónico que permite controlar la velocidad de motores de inducción eléctricos
siendo que el control de velocidad es hecho cambiando la frecuencia de la salida de corriente enviada al motor en el rango de 0 a 400 Hz. El variador se alimenta por sistema trifásico en dos rangos de voltaje, 200 a 240 volts, 50 y 60 Hz es 380 a 480 volts, 50 a 60 Hz. Ok, muy amable, gracias. Sí. Entonces, aquí ya más o menos nos está dando una idea del control. Ustedes saben, ya debieron haber visto en máquinas eléctricas, un motor de inducción, la única manera de, bueno, no es la única, hay dos maneras de cambiar la velocidad de un motor de inducción. La una es metiéndole mano a la parte interna del motor, que sería cambiándole el número de polos internos, los bobinados internos que tiene, que eso es algo difícil, no vamos a estar bobinando, cambiando polos internamente para cambiar la velocidad, pero es una posibilidad, cambiando el número de polos del motor. Y la otra es cambiándole o modificando la frecuencia de la señal de voltaje que le aplicamos al motor. Son las dos únicas opciones de poder variar la velocidad de un motor de inducción. Entonces, gracias a la electrónica de potencia, ¿sí? Facilitó la utilización de este tipo de equipos. Entonces, a breves rasgos, ¿qué es lo que hace el variador de frecuencia? Profe, ¿uno puede hacer algún variador de frecuencia? Claro que lo puede hacer. Aquí justamente voy a explicarle un poco de manera general, porque esto ya Hay se vio. algunas aspiradoras que tienen, creo, no sé si así. Profe, ¿me escucha? Sí. De hecho, es parte del circuito que hacen las soldadoras, las inverters, ¿no? Déjeme le explico a manera general cómo funciona la circuitería, la electrónica de un variador. Okay. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos nosotros nuestro voltaje alterno. Vamos a lo de nuestra casa. Tenemos 110 voltios, ¿sí? Y tenemos 60 hercios. Es lo que tenemos en nuestros tomacorrientes. Ya. Ahora, acá yo necesito variar la frecuencia. Entonces, yo acá necesito, para que vaya el motor de 0 a valor nominal, yo necesito cambiar la frecuencia de 0 a 60 hercios, ¿no es cierto? No puedo irme más porque el motor está diseñado para 110, 60 hercios. Entonces yo lo máximo que puedo modificarle la frecuencia es de 0 a 60. ¿Sí? Entonces esto es lo que tengo a la entrada y esto es lo que necesito a la salida para poder variar la velocidad de mi motor. ¿Qué hago para eso? Entonces es fácil. A esta señal de entrada yo la rectifico, ¿sí? Aquí tienen un rectificador de onda completa, una fuente DC, si es que ustedes quieren verlo así, ¿sí? Aquí tienen el capacitor, que es el filtro, no sé si ustedes le están viendo. Bueno, voy a separar en dos bloques. Ya, aquí ya se me perdió, pero aquí está un capacitor, ¿sí le ven? Este capacitor es el filtro, lo que significa que ahí ya tengo voltaje DC. Entonces transformé mi voltaje de entrada en un voltaje DC. ¿Alguien me dice qué frecuencia tengo con un voltaje DC? ¿Cómo, profe? ¿Qué frecuencia tengo en un voltaje DC? 0. 0, exactamente, 0, ¿sí? Entonces vamos viendo en señales como tengo yo acá. Acá yo tengo esta señal. 110 voltios, 60 hercios, perfecto. Cuando ya les rectifico, aquí vamos le poniendo por acá, porque me falta espacio. Acá en cambio mi señal es una señal DC continua, ¿sí? Es un voltaje DC, ahora es continuo, la frecuencia es 0. Ahora con este voltaje DC, yo en la siguiente etapa, en esta etapa de acá, a la salida, como ya tengo 0 de frecuencia, ahora soy yo el que me voy a graficar mi señal sinusoidal. Como tengo DC, yo de pronto voy a tener pasos discretos, pasos discretos, pasos discretos, así como
listo. Pero switchando los dispositivos electrónicos de potencia, yo me puedo generar esta onda sinusoidal. ¿Qué es lo importante de este circuito inversor? Que ahora yo soy el que controlo la frecuencia, ¿sí? La frecuencia la controla usted. Acuérdese que los dispositivos semiconductores de potencia son elementos, puede ser un IGBT, SCR o lo demás. Usted tiene una compuerta, ¿no es cierto? Digamos, aquí tenemos el IGBT, bueno, algo así. ¿Sí? Yo aquí, a través del switcheo de esta base, de esta puerta, de esta gate, yo dependiendo del tiempo de switcheo de estos elementos semiconductores de potencia, puedo hacerle más rápido el switcheo o más lento. ¿Qué significa hacer más rápido o más lento? Es jugar con la frecuencia de esta onda senoidal que estoy tratando de construirme a la salida. Entonces, así de sencillo es lo que hace. La soldadora inverter. La soldadora inverter hace exactamente lo mismo. ¿Sí? Me parece que con ustedes ya vimos la parte de electrónica y habíamos hablado de la soldadora inverter. Lo que la soldadora eléctrica normal es una bobina bien grande, ¿no es cierto? A ver, vámosle graficando acá. Una soldadora normal es, la eléctrica tradicional es una bobina bien grandota, ¿sí? Grande, voluminosa, pesada, por eso esos aparatos son así. Entonces alguien se puso a pensar, ¿cómo hago para disminuir el tamaño del transformador? Y ocupar las mismas características eléctricas para poder soldar. Y tomando en cuenta las ecuaciones de los transformadores, las ecuaciones de campo magnético y de dimensiones del núcleo, resulta que si varía la frecuencia de la señal eléctrica, va a disminuir el tamaño del transformador. Entonces, ¿qué es lo que hicieron para las soldadoras inverters? Exactamente lo mismo que está acá. Transformaron la corriente alterna en corriente continua. Esta corriente continua la transformaron en AC y ellos, por ejemplo, están trabajando, creo que si mal no recuerdo, a 12.000 voltios, perdón, a 12.000 hercios. Entonces, ellos se generan una señal sinusoidal de 12.000 hercios y a esta frecuencia el transformador que necesitan es un transformador pequeñito, uno que alcanza en la palma de la mano de ustedes. Y si ustedes destapan una soldadora inverter, van a ver el transformador que tienen, es un transformador pequeñito que usted lo puede coger con una mano, ¿sí? ¿Cómo lograron reducir el tamaño del transformador? Porque elevaron la frecuencia de la señal alterna. Entonces sí, usted puede ver que una soldadora inverter tiene la misma circuitería que un variador de frecuencia. Es un bonito tema de titulación si alguien quiere, ¿no? Cómo utilizar una soldadora inverter para realizar un variador de frecuencia, un controlador, un variador de velocidad de un motor. Sería tema de tesis eso, un bonito tema de tesis. ¿Sí? Ya les digo a grosso modo la circuitería que tiene el variador de frecuencia y es exactamente la misma circuitería que tiene la soldadora inverter. ¿Sí? Algo más, ahora sí me querían consultar respecto a lo del variador. Yo le quería preguntar si cómo lo podíamos hacer nosotros. Compraríamos diodos y todo eso, hacer las fuentes, variadores, o necesitaría bastantes diodos, ¿qué sería? Bastantes diodos. Bueno, aquí es monofásico, depende de lo que usted quiera hacer, ¿no? Si va a hacer un inversor monofásico, ya son solamente 4 diodos para rectificar, ¿sí? Son 4 SCRs, triacs, IGBTs, dependiendo de la potencia que usted quiera manejar,
¿sí? Y de ahí usted se hace un circuito disparador de estos elementos, ¿sí? Que puede hacerle con un oscilador si es que quiere una variación fija. Si es que quiere algo variable, puede utilizar una tarjeta Arduino, ¿sí? Para para que le genere la señal de disparo de estos elementos semiconductores de potencia, y según la velocidad con la que switchea, usted va a tener la variación de velocidad de su motor, que obviamente va a ser monofásico. Profe, porque yo le preguntaba porque yo una vez me dijeron que una aspiradora estaba dañada el circuito, pues, o sea, no bajaba la velocidad ni subía. Y le dije para ponerla directa. Y ahí parecía que, no sé si era como el variador de frecuencia, porque decían que con el mismo pulsador presionaban varias veces y subía, aceleraba y así mismo bajaba la velocidad del motor de la aspiradora. No sé si debe ser así más o menos. Hay que ver si tiene variador de frecuencia, ojo, porque hay unas aplicaciones en las que usted lo que controla es como los ventiladores que tenemos. El ventilador usted tiene velocidades, ¿no es cierto? Pero no es que tenga un variador de frecuencia. Lo que tiene es diferentes salidas de los bobinados. ¿Cómo es eso ahí, profe? ¿Como un potenciómetro? No es potenciómetro. Es que usted tiene diferentes salidas de las bobinas del motor. ¿Sí? Entonces tiene un bobinado que le da una velocidad, otro bobinado que puede sumarse al bobinado anterior y le da otra velocidad, y otro bobinado que puede sumarse a los dos anteriores y le da otra velocidad, ¿sí? No es que está haciendo un control por variación de frecuencia. Por eso es que son fijas las velocidades. Le pone en mínimo, en medio y en máximo. Pero no es que esté variando la frecuencia, sino que está tomando salidas diferentes. Es como usted cuando, a ver, vamos borrando esto. Es como cuando usted tiene un transformador con más de una salida, ¿sí? Digamos que usted tiene el primario, ¿sí? Y acá usted tiene el secundario, ¿sí? Pero en el secundario, digamos que usted tiene dos salidas intermedias, o sea, en esta espira le saca el otro cable, ¿sí? Y tiene dos salidas. Entonces digamos que aquí tiene 110 voltios y acá digamos que tiene, yo que sé, 24. Si a este le hacemos referencia, ¿no? De aquí a acá tendríamos 24. Yo que sé, este puede ser, de aquí a acá puede ser 6 y de aquí a acá puede ser 12. ¿Sí? Entonces, si yo cojo este punto con el punto de acá, dependiendo del número de espiras que yo cogí, voy a tener solamente 6. ¿Sí? Si yo cojo de este punto de aquí al de acá, voy a tener 12. Y si cojo del punto de referencia al otro extremo, voy a tener 24 voltios. Y si yo cogiera en las partes intermedias, por ejemplo, si yo cogiera entre este y este punto, también voy a tener 6 voltios, porque es la diferencia entre las dos, ¿no? 12 menos 6 es 6. Voy a tener 6 voltios si es que cojo entre el punto 6 y el punto 12, ¿sí? Y si cojo entre el punto 24 y el punto 12, también voy a tener 12. O sea, ya es dependiendo de dónde le coja, ¿sí? O puede cogerle entre el punto 6 y el 24, y ahí ¿cuánto tendría? Creo que 18 voltios, ¿no es cierto? Sí, 18 voltios tendría. Si es que usted le coge de aquí acá, perdón, ahí usted tendría 18 voltios. Y así usted puede ir jugando con las salidas. Pero esto es estático. Esto de aquí es estático en la bobina. Así es como funcionan los ventiladores, los motores, ¿no? Por eso es que es un selector. No es un potenciómetro lo que usted gira. Lo que usted gira es un selector. Entonces gira a una posición y tiene una velocidad. Gira a la siguiente posición, tiene otra velocidad. Y gira a la siguiente posición, tiene otra velocidad. Es porque está usted accediendo a diferentes salidas del bobinado del motor. Pero no es un variador de frecuencia. Un variador de frecuencia y está hecho con electrónica de potencia. Y dudo mucho que una aspiradora esté metido esto de acá. Bueno, ahorita como sacan todo medio moderno y con todas de pronto. Una cosa que ustedes deben guiarse, ahora hay varios electrodomésticos que dicen la palabra inverter.
hasta los aires acondicionados, creo que dice ahora inverter, ¿no es cierto? Las neveras, las lavadoras, los aires acondicionados. Significa que tienen un inversor, significa que tienen este circuito que estamos viendo aquí para poder manipular los motores que esos equipos tienen. Eso significa la palabrita inverter. Entonces hacen el control de los motores con electrónica de potencia. Y ya sabemos lo que hace la electrónica de potencia, ¿no es cierto? Reduce el tamaño, reduce la potencia, mejora las condiciones de operación de los motores. Entonces brinda mejoras por todo lado. Por eso es que es la moda ahora de poner en todos los electrodomésticos la palabrita inverter. Hace referencia al control, sí, de los motores utilizando inversores. ¿Alguna pregunta hasta ahí? A ver, antes de olvidarme, déjeme anotar, porque justo estoy viendo ciertos temas para tesis, para sus compañeros que no tienen temas. Ayer teníamos una clase y les anoté ciertas ideas nada más. Ahorita con esta me acabo de inventar otra. ¿Dónde está? Carrera. Uy, sí. Antes de que se me vaya la idea nomás. Sería igual a esta. Utilización de un acelerador inverter para el control de velocidad de un motor de inducción. Listo. ¿Cuántos temas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, bueno, no son temas, son ideas nada más. Ya tengo varias ideas para sus compañeros. Igual, si ustedes vayan adelantando, si ya tienen una idea, si hay algo que les interesó o que les llame la atención, vayan trabajando en su tema de tesis. Créanme, después van a estar Profe, complicados en eso. Dígame. yo fui el que antes le escribí al WhatsApp Ah, porque cierto, tenía, cierto. no sé, se me vino, Cuénteme de se una me vez vino para una anotarle idea acá. porque usted decía, no tengo, no sé ni cómo, o sea, cómo, así decirle el tema, cómo sería, solamente que quería hacerle una pregunta, si eso podría ser un tema de tesis, ese proyecto, o sea, la elaboración de un producto, de una máquina prácticamente, porque usted me dijo, usted ese día estábamos hablando sobre, ¿se acuerda del horno del pan? Y usted estaba explicando que Ujú. cualquier proceso que se hace manual, poderlo automatizar o ponerle un motor o algo. Y estaba viendo que por aquí, por mi barrio, hay venden así comida rápida. Y con esto del coronavirus, se pasaron hacia la terraza. O sea, tienen la cocina en la terraza y las mesas en la vereda. Y Ya. bajan todos los días la comida, los platos así para llevar y la comida para servirse en una canasta con un cabo. Y estaba viendo si se podía, no sé, implementar un motor con un final de carrera o algo para para hacer una estructura metálica y hacerle como un ascensor para la comida. Ya. Y si podría ser un tema de tesis, eso. O Ya. sea, con un motor reciclado, estaba viendo yo, un motor reciclado puede ser de una lavadora o un motor así. Ya, sí, a ver, bueno, ahí hagamos un paréntesis 5 minutos. Igual es de beneficio para todos ustedes. Puede hacerlo, sí, pero no sería tema de titulación. Eso puede ser un proyecto de aula, porque usted va a hacer algo que ya existe. ¿Sí? No hay nada original, innovador, o que modifique algo que ya existe. Esas son las dos características. Aquí, como pueden ver en pantalla,
Por ejemplo, ayer un compañero dice, yo quiero hacer esto, el mantenimiento general de un transformador de 69 a 13.8 kilovoltios de la subestación Las Palmas. ¿Sí? Entonces, íbamos por partes, ¿no? Usted tiene que desglosar su tema en estos 4 puntos. El objeto de estudio, el eje espacial, el eje temporal y la pregunta de investigación. Entonces, el objeto de estudio de lo que él quiere trabajar es el transformador, perfecto. El eje espacial, ya, ¿en dónde va a ser? En la subestación Las Palmas, perfecto. El eje temporal, ¿para cuándo? Para el 2021, listo. ¿Cuál es la pregunta? Ya, ¿cómo realizar el mantenimiento preventivo de este transformador? Listo. Entonces, aquí en teoría ya está ordenada la pregunta que daría paso al tema, que sería cómo realizar el mantenimiento preventivo. Pero ahora vienen las 2 restricciones. Su trabajo tiene que ser original. Y ahí es donde que le decía, ¿acaso la empresa eléctrica no hace el mantenimiento preventivo de los transformadores? Me decía así. Si es que no lo hace, yo sí sé quién los hace aquí en el país, los hace Ecuatrans. Ecuatrans hace el mantenimiento preventivo, correctivo de transformadores. Es más, ellos son los fabricantes de transformadores, pero también brindan los servicios de mantenimiento. Entonces, si ya existe alguien que hace el mantenimiento de esos transformadores, entonces su trabajo deja de ser original y ya no puede ser habilitado como tema de titulación. La otra es que puede ser alguna mejora de algo que exista, ¿sí? Por ejemplo, ya existe un sistema, pero lo quiere mejorar, como les comentaba lo del proceso de bombeo, que les decía que era manual, habían 3 operadores abriendo válvulas y controlando el sistema, y usted dice, no, yo a ese proceso le pongo un variador de frecuencia y cambio el proceso, ya dejo o elimino la parte humana y hago esto. Ahí usted está mejorando algo existente, está mejorando el proceso. Eso sí sería habilitante como un tema de titulación. En este caso, ya le entiendo lo que usted quiere hacer una máquina, pero dígame usted, ¿ascensores ya existen, sí o no? Es más, existen hasta esos elevadores que utilizan en la construcción para subir y bajar, yo que sé, ladrillos, cementos. Entonces ya son equipos y sistemas que existen. Entonces no hay nada de original en esa parte. Que puede ser un proyecto de aula, sí, porque ustedes aprenderían bastante en la implementación de ese tipo de sistemas, pero que justifique para tema de titulación, no. Por ejemplo, el que acabo de anotar, utilización de una soldadora inverter para el control de velocidad de un motor. Eso es modificar algo que existe. Estoy modificando una soldadora que de pronto la consigo en $100 o menos de $100 y con eso yo ya puedo hacer el control de velocidad de un motor de inducción. De pronto eso sí me sale interesante y me sale rentable. Es más, hasta podría vender. ¿Sí? Y así usted véale las ideas que están más arriba y también tienen esa idea. Por ejemplo acá, utilización de una soldadora inverter para calentar rodamientos por inducción. Han visto que los mecánicos necesitan calentar los rodamientos para que se expanda y puedan meter en el eje, ¿no es cierto? Y hay equipos para eso, claro que hay equipos para eso, pero aquí lo interesante es utilizar esta soldadora y convertirla en un calentador de rodamientos. O acá, un análisis de los valores efectivos de las puestas a tierra realizada por la empresa eléctrica. Profe, y eso de ahí, de lo que está leyendo ahorita, la utilización de una soldadora para calentar rodamientos, o sea, no es lo mismo que yo le estoy diciendo, porque esa máquina que usted dice ya existe, y yo voy a utilizar un motor para hacer algo similar a esa máquina, o es lo mismo que la utilización de la soldadora, porque hay una máquina, yo conozco una máquina en la cual uno mete los rodamientos, lo mete así como, es como un metal. Sí, sí. Uno lo mete ahí, le pone le pone como un imán ahí, un cablecito, y ahí eso ya calienta, ya metes al eso motor. digo, o sea, no, el equipo ya hay, yo sé que hay, sí, he utilizado también el equipo, pero aquí lo interesante es convertir algo que ya existe, o sea, convertir esta soldadora en otro equipo, en este caso en un calentador de rodamientos. Pero yo voy a usar un motor de lavadora. Pero no digo destrúyala la soldadora, o sea, la soldadora va a seguir existiendo como soldadora. Usted va a implementar un accesorio adicional y le convierte, aparte de soldadora, le convierte en calentador de rodamientos. En esa parte, entonces, parece que no me están entendiendo. No digo destruya la soldadora. Sí, porque acá, en cambio, claro, acá nomás ya no va a existir la lavadora, solo el motor de la lavadora. Claro, entonces vean, no le estoy diciendo destruya la soldadora, no.
Tengo una soldadora y voy a ponerle un accesorio adicional y ya le hago calentador de rodamientos. Tengo la soldadora, coloco algo adicional y ya puedo controlar un motor de velocidad, un motor de inducción. ¿Sí? A eso es a lo que me refiero. Y eso no existe, o sea, al menos yo no he visto. Por eso se plantea como tema de titulación. Bueno, ese paréntesis nada más, valga la oportunidad. Y váyanle pensando. Parece mentira, pero hay bastante estancamiento por parte de sus compañeros, por parte de ustedes en los temas de titulación. Y se están demorando. Muchachos que ya egresaron hace 2 años todavía no tienen tema. Y eso es triste. ¿Sí? No dejen pasar el tiempo. Vayan ahorita que están con la asesoría de los docentes y tienen una idea, pueden ir preguntando, averiguando. Ya cuando salgan, cuando egresen y salgan, muy difícilmente tengan contacto con los docentes. Entonces no van a tener tanto apoyo como lo tienen ahorita, que obligadamente tienen que estar en clase. ¿Sí? Esa es la única sugerencia que les doy. Aprovechen el tiempo que están ahorita y que se les puede dar una asesoría de manera directa. ¿Qué más? A ver, vamos que ya se nos acaba el tiempo. A ver, ¿qué nos falta? Las características de configuración del variador de frecuencia y la conexión. Sí, la conexión del variador de frecuencia es similar a la del arrancador suave. Sí, el motor se conecta directamente al variador, el variador directamente a la línea, obviamente a través de su seccionador, de su contactor. ¿Sí? Y de pronto al variador lo que le suelen adicionar son los controles remotos. Ustedes pueden ver aquí unas perillitas. Estas perillas de aquí que le hacen un tipo de control remoto para que desde la sala de control puedan accionar y controlar la velocidad del motor. ¿Sí? Porque por lo general este equipo está en la sala de máquinas, el variador, no está en la sala de control. Entonces, para que sea asequible del operador, entonces tiene la opción de sacar estos elementos y puedan utilizar para poner en marcha, ver el sentido de giro y controlar la velocidad. ¿Sí? Eso como adicional de lo que ya habíamos visto con el arrancador suave. Listo, ahí sí acabaríamos esta primera unidad y ya tenemos aquí actividades para hacer. ¿Sí? Entonces ya puedo subirles alguna actividad al aula virtual para que la puedan hacerlo también. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud respecto de lo que hemos visto? Veamos la asistencia de la segunda hora. ¿Alguien más se incorporó? ¿Cuántos están? 2, 4, 6, 8. No, soy yo. 2, 4, 6, 7. A ver quién no está. Vamos viendo. Ante René, si está. Ávila, si está. Sí, sí está. Bones Jarry no está. César Cabezas no está. Castro Anthony no está. Cedeño Samuel sí está. Alan Cherres sí está. Hidalgo Gonzalo sí está. Intriago Paul sí estuvo. Ya se le acabó los megas. Jessica Mina sí está. Troya Byron no está. Y Vera Alina sí está. Ok, listo. Entonces, si no hay más preguntas, no hay más inquietudes, nos veríamos entonces la próxima semana, mis estimados. Que tengan una buena noche.